Frente con Renato Álvarez. Le doy la bienvenida al Frente a Frente esta mañana. Un tema importante, seguridad alimentaria. La proyección que tienen los grupos productores en Honduras es que de granos básicos se puede producir este año unos 12 millones de quintales de maíz amarillo, al menos 3 millones de quintales de frijol rojo, que es lo que más se consume en el país, y por ahí alcanzando el millón de quintales de producción de arroz. Pero ¿qué pasa con otros rubros? ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa con la producción de leche, con la producción de carne? En el programa esta mañana queremos enfocar el tema de tal manera que se dé cuenta quienes dirigen la política alimentaria del país que debe ser un tema primordial, un tema de agenda. Si tenemos 10 puntos de país, la seguridad alimentaria en Honduras debe ser el primer tema a discutir, invirtiendo en el campo, aperturando nuevos créditos, dándose asistencia técnica oportuna, programas de fertilización, programas de riego por goteo o como se dé para que la producción agrícola alcance niveles importantes. Seguridad alimentaria es lo que tienen que tener los gobiernos en este tiempo de crisis y posterior también a lo que ha pasado con la COVID-19. Un último informe de la ONU revela que existen 828 millones de personas solo en el 2021 que padecen de hambre, pero en Honduras no nos quedamos atrás. 2.2 millones de hondureños en estos momentos tienen alguna dificultad de llevarse un bocado de alimento a su boca. En muchos hogares hay hondureños que se van con el estómago vacío, viendo que el día de mañana el amanecer les traiga nuevas oportunidades. El tema que vamos a enfocar esta mañana en el Frente a Frente con nuestros invitados será de mucha importancia sobre seguridad alimentaria. Y quiero saludar a Stephanie Hochstetter, representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras. ¿Cómo está, Stephanie? Buenos días. Buenos días, mucho gusto de estar aquí y gracias por la invitación. Gracias por participar en el Frente a Frente. Ingeniero Guillermo Cerritos, director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAG. ¿Cómo está? Buenos días, Ramón. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos en representación de la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, la ingeniera Anabel Gallardo, quien les envía un saludo a todos. El experto en seguridad alimentaria, el doctor Eleazar Ramos. Es un gusto tenerlo en el Frente a Frente de nuevo, doctor. Buenos días, licenciado Matute. Buenos días a los panelistas. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Siempre he estado al lado del pueblo como un vanguardia ofreciendo mejores alternativas de solución a los grandes problemas que más agobian a la nación, especialmente en el área de la seguridad alimentaria, en donde deben tener verdaderas políticas de producción y productividad, en donde los productores vuelvan sus ojos hacia la explotación racional y tecnificada. Comencemos el programa conceptualizando este tema. Doctor Guillermo Cerritos, ¿cómo definir el término de seguridad alimentaria? Porque esto garantiza políticas de Estado, alta producción en los países y sobre todo un tema importante, el acceso a la canasta básica familiar. Así es, así es. Sí, normalmente hablamos solo de seguridad alimentaria, pero es seguridad alimentaria y nutricional. Correcto. Entonces, la definición que quiero compartirle al público esta mañana y a los compañeros panelistas para que podamos tener una base de cuál es el tema realmente que vamos a tratar esta mañana. Esta definición dice que es la aspiración por la cual todas las personas pueden disponer en forma oportuna y permanente de acceso a los alimentos que necesiten en cantidad, en calidad y biológicamente aceptables para su adecuado consumo y utilización, garantizándole a las personas su pleno desarrollo humano. Y usted mencionó una palabra clave, acceso. ¿Verdad? Entonces creo que ese es el tema central que nos va a ocupar esta mañana. Ok, conociendo ya el concepto que nos da el ingeniero Guillermo Cerritos sobre este tema de seguridad alimentaria, yo le pregunto a Stephanie Hochstetter, que es representante del PMA en Honduras, ¿cómo evalúa el PMA lo que está pasando en el país en tema alimentario en estos momentos?
Gracias, Ramón. Mire, yo quiero comenzar por recordar qué es el PMA, porque el PMA es la agencia humanitaria más grande del mundo y es conocida usualmente por dar sacos de alimento. Sí. Llegamos, damos de comer y nos vamos, pero el PMA es mucho más que eso. El PMA, sobre todo en América Latina y en Asia, donde son países de renta media que tienen una estructura relativamente fuerte, pero no lo suficiente, el PMA no puede únicamente dar de comer, sino que es la agencia tal vez de todo el sistema de Naciones Unidas que se maneja en ese espacio del nexo, donde entramos por una emergencia, porque es crítico darle de comer a la gente y salvar las vidas, pero necesitamos asegurar que esas personas que acaban de salir de una emergencia y que estamos alimentando para que no se mueran, puedan sostenerse relativamente a futuro para no volver a caer en esa emergencia. Entonces, la inversión del PMA en los países como Honduras vienen a ser de emergencia para comenzar, pero luego tenemos que dar un apoyo para que puedan levantarse y empezar a tener esa sostenibilidad para que a mediano plazo, por lo menos, no vuelvan a recaer y morirse de hambre. Entonces, eso como primer punto, porque si no, la acción del PMA se ve como que solo damos de comer y es mucho más que eso. Sí. Este informe que acaba de comentar, que es el informe del SOFI, es el Estado de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo, como bien lo dijo el ingeniero Cerritos, que no es nada más dar de comer, sino que dar de comer de manera sana. Es un informe que producen las 5 agencias de Naciones Unidas, FAO, PMA, UNICEF, OMS y el FIDA, que es el Fondo de Desarrollo Agrícola. Y el informe este año, que fue lanzado ayer, es cierto que nos dice que del 2019 a ahora son 150 millones de personas más que sufren de hambre, y es preocupante. O sea, esos 828 millones actualmente. Entonces, el PMA en Honduras, yo llegué a Honduras en agosto del año pasado. Entonces, es post-pandemia, post-ETA y OTA, y me encuentro con un contexto en donde ya después de la pandemia, evidentemente los efectos son pérdida de empleo, ruptura de cadenas de suministro, falta de acceso a los alimentos, no solamente porque hay menos producción por esta ruptura de cadenas de suministro, sino porque la gente tiene menos capacidad de compra. Pasa ETA y OTA, se pierden cultivos, se inundan las comunidades, pierden la capacidad de producir, se incrementa esa capacidad de adquisición de productos, y ahora la guerra en Ucrania, que viene a agudizar aún más todos esos problemas que ya tenían. Es un poco llover sobre mojado, desgraciadamente. Entonces, en ese contexto, el PMA lo que hace, como le comenté, es entrar primero a darle de comer a las personas. Ahora, Stephanie, ¿cómo mapea el PMA lo que está pasando en el país en estos momentos? ¿Cuáles son las zonas de más problemática alimentaria en el país? Mire, hace unos años se podían focalizar, digamos, más fácilmente las zonas problemáticas. Ahora, la manera como el PMA actúa es, tenemos la clasificación de inseguridad alimentaria en un país, que es un estudio que se hace de las zonas de vulnerabilidad en el país donde la gente está con mayor hambre o con menos hambre. En Honduras ya es el mapa completo que está en una situación crítica o en una situación de emergencia. Los 18 departamentos. Los 18 departamentos. Ya no existe un departamento o una municipalidad donde podamos decir que esta es... Son cinco fases de seguridad alimentaria. La primera es seguridad alimentaria normal, la segunda es medios de vida, la tercera ya es crisis, la cuarta es emergencia y la quinta es hambruna. El mapa de Honduras está, como quien dice, en naranja, con puntos rojos de emergencia. Los departamentos más afectados, evidentemente, es, gracias a Dios, Francisco Morazán, Lempira, Santa Bárbara, Olancho, y por magnitud también los más grandes, porque es donde más población hay. ¿Estos están en puntos rojos? Digamos que el mapa está naranja y esos puntos pueden estar más rojos. Cuando hablamos de puntos rojos hay que explicarle a los amigos televidentes, es que prácticamente son zonas de hambruna.
¿verdad? Pero podemos decir, no hemos llegado a la hambruna. Hambruna y no no, quiero hay decir, que aclarar eso. Pero sí por son eso le digo, zonas, son 5 fases. pero cuando hablamos de puntos rojos, para Honduras que la gente está entienda, en 3 y 4. Ah. O sea que digamos que es naranja y naranja oscuro. La roja, si queremos calificarla así, la roja es la hambruna. Honduras no está aún, pero por eso es que tenemos que trabajar, no solamente agencias como el PMA. El PMA puede hacer mucho para acompañar al gobierno en las acciones que el gobierno defina como prioritarias. Sí. Eso lo hacemos en colaboración con socios locales y con el gobierno. Pero evidentemente si los esfuerzos no vienen de la sociedad civil, del sector privado, de otras organizaciones de Naciones Unidas y del gobierno en conjunto, no vamos a poder hacer o tomar las medidas y llevar a cabo acciones que realmente logren que la gente sea autosuficiente para por lo menos tener esa seguridad alimentaria y poder darse de comer ellos y sus familias y poder además tener una capacidad de generar ingresos que les sirvan para poder comprar todos esos, pagar medicinas, servicios, bueno, los servicios públicos, el gobierno debería fortalecer esos servicios públicos para que eso no se vuelva una carga adicional para las personas. Pero esa es si Honduras no logra reconstruir el tejido social para que su población pueda ser autosuficiente en términos de producción y seguridad alimentaria, es muy difícil que todo lo demás que hay que construir alrededor de eso sea fácil. Esto es ya, ¿verdad? Esto es ya. Esto era ayer, pero... Mire, ahora, desde el punto de vista de la FENAC, que la FENAC monitorea la producción de granos básicos, FENAC monitorea la producción agropecuaria del país, le consulta a usted, Guillermo Cerritos, ¿cuál es el comportamiento de la producción de alimentos para el 2022 y qué visualizamos para los próximos 5 años en Honduras? Bueno, estamos bajo un contexto que nunca había ocurrido, ¿verdad? Donde varios factores externos han coincidido y obviamente eso nos presenta un escenario más difícil este año y definitivamente que hay factores de riesgo que tenemos que estar permanentemente monitoreando. Vean, se ha presentado una nueva ola de COVID. Esto también tiene una relación con el tema de seguridad alimentaria, porque hay personas que dejan de asistir a su trabajo, se retiran de su trabajo, y obviamente que esto también impacta en los ingresos de las familias que dependen de ese trabajo que es por hora o por día, ¿verdad? O que definitivamente pues la salud se ve afectada y no pueden regresar. Y definitivamente pues ahora pues vimos que la situación también de la crisis que causó las cadenas de suministro, el tema mismo del COVID, ¿verdad? Elevó los costos del transporte de los bienes y los alimentos a nivel mundial a niveles que hoy pueden ser 5 o 6 veces más de lo que normalmente costaba transportar una mercancía o un bien o un alimento. Por otro lado, Ramón, y antes de contestar esta pregunta que usted me hizo, yo quisiera poner claros todos estos factores de riesgo que tenemos que estar monitoreando, porque definitivamente voy a terminar concluyendo con lo que usted me pregunta. Y la otra cosa es que las perspectivas climáticas del año apuntaban a un año que el mes de junio no iba a ser tan lluvioso como ha sido por fenómenos que se presentaron y que tenemos que aclarar que todo pronóstico tiene una probabilidad de entre 50 y 60 de poder ocurrir. Entonces, ¿qué pasó? En las zonas, en los valles, por ejemplo, sí ha afectado definitivamente que algunos productores al ver ese pronóstico de junio, porque normalmente no siembran en mayo, algunas regiones que prefieren sembrar en junio para poder garantizar el establecimiento de estos cultivos, especialmente maíz, me estoy refiriendo, de lógica comercial, que son los productores que nosotros representamos en la FENAC, pues que alcanzamos a representar y gestionar para ellos esta representación, no pudieron preparar el suelo por el exceso de las lluvias. Entonces he consultado a nivel de algunos productores referentes de lógica comercial, quiero aclarar, no estoy hablando de los pequeños productores, el avance de siembras no fue el deseado.
Es decir, que de un 100% que hubiéramos deseado que al 30 de junio ya tuviéramos, algunas zonas me reportan que están entre un 35 a un 40% de avance de siembra, lo cual representa pues que vamos a enfrentar un problema de que por ese exceso de lluvias, algunas siembras se van a tener que posponer de la fecha que normalmente es la ideal, que es entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Pero bueno, estamos sujetos en la región que estamos al efecto del cambio climático. Es decir, ingeniero, disculpe. Sí. Es decir, en estos momentos, en las zonas productoras de granos básicos en el país, se logró una cosecha de un 35 a un 40%. No, y quiero aclarar eso. Para que entendamos el panorama, todavía no podemos hablar de cosechas. No, se sembró. Se sembró. Sí. De un 35 a un 40%. Sí, especialmente me estoy refiriendo a Lloro, a Olancho y al Paraíso. Que son zonas altamente productoras. Que son tres departamentos que aportan más del 50% de la producción de los granos básicos en Honduras más importantes. Ahora, no es la cosecha, todavía no sabemos qué va a pasar, porque obviamente algunos productores van a tratar de establecer más áreas de siembra en lo que resta de la primera quincena de julio. Pero en ese sentido, lo que le estoy compartiendo, que es un monitoreo que hacemos, ¿verdad? No es un monitoreo estadístico porque no tenemos la capacidad de hacerlo, es que nos debiera presentar el desafío de que en la postrera, que viene en agosto, que normalmente ocurre el 15 de agosto en adelante, se establecen las lluvias, es que se pueda completar esa área de siembra, ¿verdad? Y además se pueda así pues garantizar la demanda de granos que el país tiene. El consumo doméstico de maíz en Honduras, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, son aproximadamente 28 millones de quintales de maíz. Entonces tenemos que estar bien pendientes y determinar cuál es la cantidad que realmente nos va a generar el área de siembra establecida, yo diría, al cierre del 15 de julio. Entonces creo que hasta ahora estamos como un 30-40 en esos tres departamentos que son los más importantes. Creo que en el occidente ha habido menos problemas para establecer los cultivos. Entonces en ese sentido vamos a tener que ver la realidad de todo el país. En este momento yo solo le puedo hablar de esos tres departamentos, pero ya esos tres departamentos indican pues que ha afectado también el hecho de que los costos de los fertilizantes han aumentado a nivel mundial y obviamente pues que pasar de comprar un saco de urea alrededor de 450 lempiras, ahora casi adquirirlo a 1.250 lempiras, estamos hablando que el precio del fertilizante más utilizado en Honduras para poder producir los cultivos como maíz, como sorgo y para otras especies vegetales, se triplicó. Entonces, ese efecto, ese impacto, es otro efecto que también nos va a traer alguna consecuencia, pero creo que los héroes pues, de esta situación a la que estamos enfrentados con estos informes de seguridad alimentaria van a ser los productores, como lo fueron durante el COVID. Si usted puede ver, durante el COVID ninguno de los productores se detuvo en su actividad y no tuvimos escasez de ningún tipo de alimento. Hasta este momento, por ejemplo, yo no puedo, sería irresponsable decir que hay una escasez. Obviamente se están agotando las reservas de los granos que se producieron en el periodo anterior, en el ciclo agrícola anterior, pero eso es normal. Entonces lo importante es que, porque yo quisiera quitar la presión solo sobre un sector, me parece que la presión debería ser de todos, y como lo dijo Stephanie, perdón que le llame así, Stephanie directamente, aquí es importante que tanto las municipalidades, los gobiernos locales, como la cooperación externa, que siempre nos ha ayudado, la academia, las asociaciones de productores y agricultores de Honduras, la agroindustria, el sector privado en general que tiene intervención en el tema de alimentos, trabajemos juntos. Yo la verdad que yo traigo ese mensaje de parte de la FENAC, que nosotros queremos trabajar juntos con el gobierno, queremos trabajar juntos con la cooperación y definitivamente hay que activar programas como por ejemplo la merienda escolar y tratar que esa merienda tenga tanto cantidad como calidad y diversidad de alimentos. Y ahí es uno de los grandes retos que tenemos, es poder incorporar el tema de lácteos. Ahora, quisiera terminar... Solo quiero hacerle una consulta. Sí. Si se proyectan 12 millones de producción de quintales de maíz amarillo, que es el que más se consume en el país, ¿verdad? Blanco, Ramón. Blanco, sí. El amarillo se importa, Ramón, la mayor parte. Si hablamos de 12 millones de quintales de producción de maíz, hablamos de 3 millones de frijol rojo, que es el otro producto que más se consume en Honduras. Y 1 millón, porque los productores de arroz dicen que ha disminuido tanto la producción de arroz
porque muchos han abandonado esta actividad productiva, hablan de 800 a 1 millón. Sí. Estos niveles de producción se van a alcanzar de acuerdo a la proyección de FENAC para este año 2022, ingeniero, y esto puede garantizar seguridad alimentaria por lo menos en los primeros 6 meses también de 2023. Ramón, quisiera yo tener la respuesta de su pregunta. Como le reitero, esto va a depender de que conjuntamente con la Secretaría podamos determinar cuál fue el área establecida en cada departamento, porque no quisiera que generalicemos por lo que mencioné de los 3 departamentos más importantes. Creo que debemos trabajar juntos con la Secretaría, municipalidades, programas, proyectos, cooperación, para aportar a esa información que también PMA la ha valorado durante los últimos años del monitoreo de las siembras. Cuando tengamos ese dato, porque pues hay que reconocer, yo no lo tengo, ¿verdad? Y es un dato que lo debemos trabajar todos estos actores, vamos a poder determinar el estado de esas áreas y el potencial que pudieran tener para producir lo que usted mencionó de esos 12 millones de quintales. Sí. Y esos 3 millones de quintales de frijol. El caso de arroz es un caso diferente que lo deberíamos tratar de otra forma, porque sabemos que está muy relacionado con el tema de la desgravación, y pues hay factores de competitividad, y Estados Unidos normalmente nos ha abastecido con un 80% del arroz que consumimos. Ahora, maíz amarillo no debiéramos preocuparnos, porque también Estados Unidos nos ha proveído el 100% de maíz amarillo que necesitamos, la harina de soya que necesitamos, y el trigo en un 100% que necesitamos. Es decir, tenemos un aliado comercial y también tenemos un aliado de país que normalmente siempre, nunca nos ha dejado de la mano y nos ha abastecido de estos 4 granos importantes, tanto para alimentos balanceados como para el consumo humano. Ahora, es prioritario, Ramón, disculpe que no le dé la palabra, es prioritario que nos aseguremos que el maíz blanco en Honduras lo podamos producir en esos niveles, de 10 a 12 millones quintales mínimo, y que el frijol lo podamos producir de 2.5 a 3 millones quintales mínimo. Ahora, si por efectos climáticos esto no ha sido posible, como yo se lo explicaba en estos 3 departamentos importantes, entonces creo que aquí es importante la planeación estratégica que podamos tener, y en ese sentido debemos felicitar a la ministra, que ella está trabajando con más de 40 cadenas y se ha sentado personalmente con estas cadenas a analizar cuáles son los desafíos. Ahora, importante, sí, usted lo menciona, tenemos que tomar decisiones en el camino, pero lo que yo quisiera es quitar esa presión de que solamente es el gobierno el que tiene una responsabilidad en esta temática de la seguridad alimentaria, y que la presión sea de todos, tanto de los productores como de los tomadores de decisiones, como de los gobiernos locales, de los programas, de la cooperación externa, o sea, que podamos ayudar al gobierno, pues, porque creo que la seguridad alimentaria es transversal, es un problema de todos. Y yo creo que todos debemos contribuir con un granito de arena para que eso se logre. Digo porque si nosotros nos ponemos solamente a señalar y a criticar y no trabajamos en equipo, nosotros vamos a tener un serio problema que resolver cuando todavía estamos a tiempo de trabajar y poder generar las soluciones y poder enfrentar estos factores de riesgo que le menciono. Perfecto. Hay unas gráficas que usted le va a explicar más adelante aquí en el Frente a Frente. Con mucho gusto. Porque atentamente he escuchado el experto en temas alimentarios, el doctor Eleazar Ramos, que después de la pausa nos va a reaccionar. Si realmente las condiciones están dadas en el país, por lo menos para que garanticemos granos básicos, por lo menos para que garanticemos productos lácteos, por lo menos que garanticemos carne. Porque si hay crisis alimentaria, si hay familias que no tienen nada que llevarse al estómago durante la tarde o noche de un día anterior y el día siguiente amanecen con la intención y con la esperanza de que algo van a comer, por lo menos garanticemos frijol, maíz, arroz, sorgo, por lo menos garanticemos esto para los próximos meses en Honduras. Después de la pausa nos reacciona el doctor Eleazar Ramos. Si está pasando en tu nota. Confirman 28 casos positivos de COVID-19 en el Congreso Nacional de la República, entre ellos diputados, personal técnico y personal administrativo. Además, si no logran aprobar ley de junta nominadora, no creo que venga la CICI, asegura el ministro Edmundo Orellana. Y en medio de una semana, 8 mujeres
han sido asesinadas en Honduras, nos revela tu nota esta mañana. Y Luis Redondo confirma comisión para elaborar un nuevo código penal en Honduras. Todo gracias a Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, con lo que ha expuesto de la realidad alimentaria en varias zonas del país, Stephanie Hoistetter, y lo que ha proyectado el ingeniero Cerritos, el experto en temas alimentarios en el país, Eleazar Ramos, ¿cómo lo interpreta? ¿Qué le viene a Honduras? Doctor, le saludo. Honduras sigue siendo un país que no logra la sustentabilidad, no logra su autoabastecimiento en lo que nosotros acostumbramos. Honduras, la dieta de Honduras, arroz, maíz y frijoles. Sin embargo, Honduras fue un país referente en los 60, en donde lideró políticas en el campo de la producción. Se nos consideró el granero de Centroamérica. Vino la ley de modernización agrícola y desbarató todos estos servicios, y ahí fue donde nosotros hemos caído a un agujero de pobreza y miseria extrema. Yo estoy sumamente preocupado porque si analizamos la Secretaría de Agricultura y Ganadería, no tiene carteras de proyectos. Y si no tiene carteras de proyectos, ¿a dónde va a conseguir dinero de los organismos financieros? Además, me preocupa ostensiblemente que en el mundo quienes nos surtían eran los norteamericanos, y con esta pandemia ya no tenemos esos mercados que antes nos ofrecía. No tenemos los servicios de asistencia técnica. Aquí todos los días se abren en los noticieros que los productos, que la espiral de la canasta básica se incrementa de manera impactante todos los días, pero no se abren estas propuestas. Queremos propuestas. Si en realidad, aquí estuvimos en este programa recientemente con el culto y honorable ingeniero Salvador Narrala y le planteamos que la opción inmediata para comer. Nosotros tenemos una opción y es la crianza y reproducción de aves. Mire, si nos ponemos con ganadería, con la cosa de la agricultura, el hambre es inminente, ya lo sabemos todo, no se duda. Pero estas especies, la crianza y reproducción de aves, un pollito lo está comiendo a las 6 semanas con 4 libras en los lugares de mayor riesgo que tenemos. Una gallina llegando en 18 semanas le está dando huevos. También las hortalizas, hay hortalizas que a los 20 días está dando la comida. Pero si nos ponemos a proyectos que del 22 a 2030, pero yo estoy bien preocupado porque no hay opción. Si usted ve en el país, todos los productores, para el caso en el departamento de Olancho o en Honduras, no sembraron, sembraron con un bono tecnológico que es muy bueno, que cubre a algunos productores, pero los productores comerciales no activaron sus siembras porque los insumos están sumamente caros y no van a trabajar para perder como han perdido, porque el gobierno no tiene políticas para poderles sostener un mercado. Con la leche, los productores han tenido que tomarse carreteras y no hay opciones de respuesta hasta la fecha. Yo pienso que en este país debe adoptar inmediatamente una estrategia en donde tengamos comida en la mesa ya, porque hay alrededor de más de 3 millones de hondureños que no están comiendo porque no hay producción ni productividad. ¿Por dónde debe comenzar esta estrategia desde su punto de vista, doctor? Debe comenzar por el propio gobierno a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con la reactivación de proyectos. ¿Cómo es que en la Secretaría de Agricultura y Ganadería cerraron Infoagro, cerraron Seduca, que es para capacitar a los productores, y no le está funcionando? Actualmente no tiene carteras de proyectos la Secretaría.
Ese es el problema que nosotros tenemos los hondureños. Entonces, ¿de dónde nos van a dar los organismos financieros si no hay eso? Por el otro aspecto, se ha perdido la ruta completamente porque no hay financiamientos baratos y oportunos para la ganadería y a la agricultura. Yo vengo diciéndole desde 1992 a Honduras, perdemos el ganado. Ahora las pérdidas ascienden a más de 100.000 millones. ¿Y cómo este país tan pobre se da el lujo de despreciar a profesionales, a equipos de profesionales? ¿Cómo es que Honduras, teniendo estos valles, el Valle de Leán, de Laguán, el Valle de Sulaco, el Valle de Jamastrán, el Valle de Choluteca, Comayagua, todo esto está inactivado completamente? No tenemos siembras ni proyectos, cuando en otros tiempos estos valles eran el epicentro para garantizar los alimentos de los hondureños. Por eso nosotros hemos caído al precipicio en la producción y productividad. ¿Cómo es que yo, incluso si me puede apoyar un poquito con los que tengo, si me da la oportunidad, licenciado, o bueno, más después? Pero me gustaría, para no perder el contexto, que me diera, es corto totalmente. Bueno, ¿qué producción por favor, tiene? Apoyemos aquí al doctor Ramos con lo que producción tiene. Yo quiero después de la pausa. Sí, por favor. Nos está diciendo el doctor Ramos que trae una explicación en gráfica. Doctor, ahí está. Mire, esto es en lo referente a la crisis alimentaria. Miremos cómo aquí tenemos que el sector agrícola, no me puede acercar más un poco las filminas. El sector agrícola dice distribución de granos básicos y otros alimentos sin participación de intermediarios. Silos para almacenamiento de granos básicos en las zonas de mayor potencial productivo. De ahí se desprenden de la gráfica dotación de maquinaria de mecanización agrícola, descentralización de la SAC. Esto es lo que está planteando usted, doctor, esto que estamos viendo en pantalla. Así es. Mire, todos estos servicios se desactivaron, no los tienen. Nosotros no tenemos riego. ¿Cómo es que tenemos 400.000 manzanas en Honduras aptas para riego y solo tenemos 115.000? ¿Cómo El Salvador tiene alrededor de 600.000 manzanas? ¿Cómo queremos producir alimentos en nuestras tierras que son excelentes? Tenemos el 3.5 millones de tierras con vocación agrícola, pero tenemos abandonado las carteras de proyectos. Si no hay proyectos, no hay nada en un país. Ese es el problema que tiene actualmente la Secretaría de Agricultura y Ganadería. No tenemos financiamiento barato, no tenemos asistencia técnica. Esa Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene abandonadas las estaciones de centros experimentales de semilla, todo lo tiene abandonado. Los laboratorios de la NAR, de salud animal, los tiene abandonados, y es donde los productores están perdiendo porque no tienen nada de asistencia, están solos. Mire, da lástima ver a los ganaderos, sobre todo aquí en este país, donde son miles de animales que se le mueren totalmente. Estos animales se mueren por falta de asistencia técnica, y esta es comida. Esta es comida para los hondureños. ¿Y cómo vamos a entrar a la productividad? Mientras otros países producen 60 quintales de maíz, arroz, frijoles, aquí solo producimos 30. Mientras en otros países la producción, mire, aquí se necesitan 4 vacas para que nazca un ternero, y deben ser 4 terneros. De 2.400.000 cabezas que tenemos, las pérdidas son multimillonarias. ¿Cómo es que nuestro ganado solo produce 2, 3 litros, cuando debe producir 10, 20, 30 en lo ideal? Nuestras vaquillas paren a los 42 meses, cuando deben parir a los 22 meses. Aquí está perdiendo 2 ordeños, 2 lactancias, 2 terneros. La alta mortalidad del ganado que tenemos, que es una peste, y ahí no ve la presencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Eso está abandonado, y eso es lo que nos ha llevado a la pobreza, el haber abandonado estos sectores. Yo le hago un llamado a la Secretaría de Agricultura y al gobierno que haga carteras reales, no proyectos mentirosos,
porque vienen unos magos, unos genios y se encierran y hacen el proyecto desde arriba, cuando debe ser de abajo, de las necesidades reales de los ganaderos, de los agricultores. Mire, usted tiene la opción de comprar, sí tenemos donde adquirir millones de aves. Sí. Y si ponemos estas aves en manos, en proyectos, nosotros vamos a librar la inminente hambruna que se avecina. Pero si nos ponemos a hacer proyectos, a maquillar proyectos, Honduras, lo siento mucho, van a ser muchos tus muertos. Bueno, mire, es lo que percibe y lo que da a conocer el experto en seguridad alimentaria, el doctor Eleazar Ramos. Yo cuando estaba exponiendo el doctor Eleazar, yo miraba al ingeniero Cerritos con una incertidumbre y con prácticamente habían cosas que él decía que usted con su mirada y con su gesto de movimiento de cabeza decía que no. ¿Por qué lo percibía así? Yo ya fui funcionario público. Sí. Exacto. Yo sé lo que es estar ahí. Y fue reciente, fue en el gobierno anterior. Y ahora estoy, y vengo del sector privado, más de 30 años en el sector privado. Solamente 2 años y medio he elaborado con el sector público. Y ahora estoy en el sector gremial. Yo honestamente pienso que si no trabajamos en equipo y no reconocemos que los cambios que el país necesita no se van a dar en el corto plazo y que tenemos que tener paciencia y que tenemos que esperar lo mejor de la gente. Yo personalmente espero lo mejor de la ministra Laura Suazo. Y porque he trabajado con ella en estos primeros meses, la FENAC ha trabajado con ella, le hemos apoyado en políticas públicas, estamos formulando esas políticas, estamos analizando cada rubro, cada cadena responsablemente, es porque tenemos una esperanza de que podemos abordar esta situación de la seguridad alimentaria, pero tenemos que ponernos en una posición en la que el gobierno sienta el respaldo, tanto el sector gremial como el sector privado. Perdón, ¿qué propone usted para esto? Concretamente, puntualmente, como me dijo a mí el licenciado Matute, ¿qué concreto? Porque necesitamos propuestas concretas, inmediatas, para ayer, no para mañana. ¿Qué propone? Trabajar en equipo, don Eleazar. Pero trabajar en equipo, ingeniero, ¿qué va a trabajar en equipo? Bueno, nosotros vamos a trabajar... Eso de que yo no estoy en ningún momento... Nosotros vamos a trabajar con el gobierno, Ramón. ¿Pero qué va a trabajar? Posición. Ese es el punto. Esa es nuestra posición, vamos a apoyar. Y en ese sentido, para que usted pueda aportar soluciones que sean factibles para el país, desde todos los puntos de vista técnico, financiero, usted tiene que entender bien cada cadena. Y considero y reitero, la ministra que actualmente tenemos lo está haciendo. Obviamente no podemos pedirle que en el corto plazo ella pueda realmente terminar un plan estratégico para el sector agroalimentario en un mes. De hecho, se ha propuesto la Secretaría de Agricultura, trabajando junto con la FENAC y otros actores de las cadenas, poder tener ese plan en 3 meses. Entonces necesitamos planificar. Estamos de acuerdo que los problemas los tenemos enfrente, pero no se ha detenido, o sea, el país no se ha detenido ni se va a detener. Mejor. Una pregunta, Vamos a si no seguir se ha detenido, ¿por qué estamos entrando en una hambruna? Esa No hay es hambruna. mi preocupación. No hay le veo hambruna. ninguna solución a lo que usted está hablando, con todo mi respeto. Está bien, don Eleazar. Pero, mire, FENAC ha sido una institución que ha estado al servicio de la SAC. Incluso las de leche, las recolectoras de leche le pagan dinero a la FENAC. Y yo no he visto nunca a la FENAC que comparezca, sí veo en unas ferias a la FENAC. Ahí salen en la feria y ellos viven de otros dineros, de otros presupuestos. No viven del problema real que tiene el campesino, que tienen los productores. Y Honduras necesita de otras políticas en donde yo estoy hablando de un plan, de una cartera de proyectos. Si tenemos el hambre que nos está azotando ya, que no es que viene, es que nos está azotando con más de 3 millones,
¿Dónde están las carteras de proyectos? Si, eso es lo que yo estoy planteando, que no tiene eso, y si no tenemos eso, no tiene ruta a dónde dirigirse. Yo creo que hay bastante desconocimiento de parte del doctor, con el debido respeto que él se merece. Y como le digo, yo vengo de trabajar recientemente en la Secretaría de Agricultura. Dígamelo, ingeniero. Sí, hay proyectos, pero... ¿A dónde? ¿Qué proyectos tiene? Dígame. Hay proyectos. Sí, no, dígalo. No, abóquese a la SAC, ahí lo van, ahí está. abóquese a la SAC, abóquese a la SAC. Pero yo considero que... Yo vengo acá yo considero que a no es justo, en este foro porque yo tengo, Ramón, no es justo las llaves para despegue de escuchemos, este doctor Eliezer, porque el ingeniero le está diciendo que sí hay proyectos. Sí, pero es que no aterriza. No aterriza en lo que dice, va. Ese es el problema. Bueno, yo sinceramente le digo, considero que tenemos que ser primero profesionales. Y personalmente quiero reiterar que nosotros vamos a apoyar a la ministra. Consideramos que la ministra está haciendo un excelente trabajo. Consideramos que es una persona que dejó el confort de la academia. Nosotros, el pueblo hondureño, para queremos venir a saber trabajar. de qué manera, doctor, ¿de qué manera va a apoyar? Me concluya la idea, por favor. Yo considero que el doctor Eliezer me está haciendo preguntas a mí cuando yo no soy el gobierno. Permítame, tenga respeto de escuchar. Yo soy un actor más en representación del sector productivo y FENAC es una organización apolítica, sin fines de lucro y privada. Nosotros agremiamos sector azúcar. Genera más de 70 millones de dólares al año. Hablemos de números, que hay que hablar de números en este país. Sector camarón genera más de 70 millones de dólares al año. Sector lácteo. La industria compra 300,000 litros de leche diario. O sea, veamos lo que hay, no veamos lo que no hay. Y trabajemos juntos. Yo creo que nosotros no podemos venir, y discúlpeme Ramón, no podemos venir a atacar al gobierno. Tenemos que trabajar con el gobierno. Ayer mismo don Mateo Yebrín se sentó con el expresidente Zelaya, porque tenemos que trabajar juntos, tenemos que reconocer que esa es la ruta que nos puede sacar del país. Voy a seguir mencionando los sectores. Sector lácteo, sector camarón, sector azúcar, sector sal, Ramón, no se ha parado, estamos produciendo. Sector de carne bovina, hasta ahorita el país, pues dentro de las posibilidades que el país tiene, está abasteciendo de carne. De hecho, es una situación que los costos de producción son los que han alterado los precios de la canasta básica y de muchos productos, pero eso es una realidad que vivimos todos los países, no solamente Honduras, señores. Aquí está Stephanie, pues, que nos puede reiterar eso. El otro sector que obviamente no se ha parado, el sector de vegetales. Bueno, yo miro números, yo agarro los datos del Banco Central y me doy cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los rubros que están del sector agroexportador se han mantenido pujantes, se han mantenido robustos, están generando divisas, están generando empleo. Entonces, obviamente que hay que favorecer con políticas públicas. Pero, yo no puedo hablar por el gobierno, pero yo sí puedo dar fe que estamos trabajando y que estamos haciendo y construyendo un plan para el sector, que yo le voy a decir algo, le va a dejar la mesa servida a los próximos ministros de Agricultura en este país. Perfecto. Y yo voy a contribuir a eso, como FENAC vamos a contribuir a eso, y en vez de estarnos atacando, vamos a trabajar juntos. Y yo creo que en ese sentido, nosotros sí tenemos soluciones concretas, pero vamos a tener que tener un poco de paciencia a que se termine ese plan y en la marcha el gobierno generó un decreto, Ramón, un PCM de seguridad alimentaria de emergencia, y no podemos decir que no puso recursos en Banaesa, porque si lo puso, no podemos negar eso. No podemos decir que está entregando un bono, porque lo está haciendo. No podemos decir que no hay proyectos, porque sí los hay. Lo que pasa es que también hay situaciones que la ministra ha encontrado, como por ejemplo los proyectos de riego, donde son cosas que no se pueden atender de manera arrebatada. Se tiene que trabajar en esos proyectos y enmendar las cosas que no se hicieron bien. Entonces yo creo que hay proyectos, en realidad sí los hay. Y definitivamente hay una participación del BID, hay una participación del Banco Mundial, hay una participación del Banco Centroamericano, hay una participación de la cooperación, de la misión Taiwán detrás de todos estos proyectos. Como le digo, yo sí estoy informado. Desafortunadamente yo no puedo venir a hablar en nombre de la ministra, y ojalá que ella pues en su momento pueda traer y describir cada uno de los proyectos. Y si puede llamar al programa, que lo haga, que estamos también abiertos sería para recibir excelente, la comunicación. sería excelente. Yo tengo que ir a la pausa.
producción nacional, producción mundial versus demanda nacional, ¿qué nos puede explicar el PMA? Cuando regresemos después de la pausa, Stephanie Hoistetter nos dará estos elementos acá en el Frente a Frente. Ya regresamos. Seguimos con el Frente a Frente esta mañana. Stephanie Hoistetter dice que le quiere dar un poco de orientación, porque la percepción que ella tiene, de acuerdo a lo que ha planteado acá el doctor Eliazar y el ingeniero Cerritos, es completamente a una realidad que ella quiere dar a conocer aquí en el Frente a Frente, Stephanie. Gracias, Ramón. No quiero... Miren, yo entiendo que los debates en el tema de seguridad alimentaria pueden ser, pero son varias las aristas que existen. Ahora, si como una agencia que vela por la seguridad alimentaria de la población y la más vulnerable, que es lo importante, me preguntan a mí si este debate a mí me preocupa, porque me preocupa, pero a mí me preocupa más que la gran mayoría de este país vive en un nivel de pobreza, con una inseguridad alimentaria que hay que atender. Entonces, la producción más grande, pues, claro, es importante porque eso es lo que genera la economía del país y lo que hace que el país pueda sostenerse de alguna manera, pero el pequeño productor que necesita sembrar, que necesita saber cómo vienen las lluvias para ver si la cosecha se va a dar o no se va a dar, cuándo debería sembrar o no sembrar, cómo almacenar sus granos para no perder lo poco que tiene, cómo tener acceso a las semillas fortificadas para poder sembrar y producir una mata que le va a dar una semilla para poder guardar a futuro y tener con qué sembrar. Este tipo de acciones son los que en realidad a mí me quitan el sueño. Y además, si hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, no es únicamente la Secretaría de Agricultura. O sea, la Secretaría de Agricultura es una pieza en el equipo de gobierno que tiene una responsabilidad bastante grande, con muchos sectores que son bastante variados. Entonces, eso es un pequeño pedazo del rompecabezas. Existe también una gran parte que se tiene que hacer en términos de nutrición a los grupos más vulnerables, a las mujeres, a los niños. La malnutrición en este país es de 19%. Eso afecta al futuro de Honduras porque si no se ve la salud de los niños, el capital humano de este país en 20 años tampoco se va a ver. Educación, si no regresamos a los niños a las escuelas para que aprendan, y que después de COVID, según lo que los estudios que se dan, hubo un retraso que va a tomar 20 años recuperar por 2 años perdidos de clases. O sea, todas estas cosas cuando se meten en un saco, Sedesol, en términos de protección social, donde tiene que haber una red de protección social para que las poblaciones vulnerables no caigan tampoco en un estado de crisis. Entonces, antes de entrar al programa, hablábamos un poco con los compañeros de, es muy fácil venir y decir, esto es lo que habría que hacer. Pero como no es una acción la que se tiene que hacer, son muchas acciones coordinadas. Muy de acuerdo. Que tienen que estar complementándose una con otra para que en realidad logremos no dejar caer a la población, y reitero, la población más vulnerable. Le pongo el ejemplo de la mosquitia. Hace una semana que cayó la lluvia, que pensamos que la siguiente tormenta le iba a caer encima. Esa poca lluvia que hubo hace semana y pico hizo que son 2.500 personas que pierden sus medios de vida, perdieron lo que tenían que comer, en algunos casos sus casas, pertenencias. Vamos a una zona donde no hay nada, porque en realidad no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a ayudarlos, y vuelvo a darles de comer, es la acción inmediata para salvarlos. Pero después hay que comenzar con las semillas,
con volver a darles cómo van a plantar, cuándo van a plantar, cómo van a cosechar. Perdieron cosechas, no tenían reserva de granos, no hay comida disponible. Y si tomamos en el mapa esos puntos naranjas, como le digo, son tantos los focos que las acciones, si no las hacemos con las alcaldías, con las mancomunidades, los CODEL, los CODEM, las organizaciones que están presentes, y en conjunto con los ministerios, yo creo que el gobierno tiene una buena intención e interés de hacerlo. Yo sé que los proyectos que nosotros tenemos con el gobierno están en curso. Tenemos cajas rurales, tenemos galpones, tenemos un programa a grupos vulnerables para atender a los niños en este país. Está el programa de alimentación escolar, que no quería profundizarme, pero ya viene. Vale la pena. Lo que pasa es que la maquinaria que hay que poner en curso para que la alimentación escolar, podamos decir, mañana vamos a entregar, toma un poco de tiempo porque es un engranaje de una magnitud que no es sencillo. La alimentación escolar, y tal vez eso no se ve, sino que lo que uno ve es la comida llegando a las escuelas, pero requiere una coordinación entre el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación, Cedesol, PMA y en este caso Presidencia, porque es una de las prioridades de la Presidenta y lo tiene claro y lo vamos a hacer y no tardaremos. Eso conlleva a la capacidad, a la capital humano de este país, los niños. Entonces, son programas que si se ven aislados, pues no estamos haciendo nada, pero cuando los ponemos en conjunto con todo lo que está sucediendo, entonces eso es lo que nos va a llevar a que ese tejido social se fortalezca y que la población pueda ir mejorando su estado o asegurar su seguridad alimentaria. Otra cosa que no se ve mucho, el PMA después de Tayota, porque atendemos a las poblaciones más vulnerables. Cuando uno habla de población vulnerable, uno piensa en el área rural. Y después de Tayota vimos que ya no es solo el área rural, también es el área urbana. El casco de San Pedro Sula ya no es lo que era antes. Entonces, y esto con la crisis en Ucrania y los rezagos de la pandemia, ahora no solamente tenemos el área rural, sino que también tenemos que atender el área urbana, que tampoco es agricultura. Ahí es generación de empleos, concentración en los jóvenes. Muy de acuerdo. Aliarnos con el sector privado para ver cómo hacemos para que estos jóvenes, sobre todo, se integren a una vida económica productiva, que tengan además los cascos urbanos la capacidad de comprarle al área rural, porque de nada sirve que el área rural produzca si no tienen a dónde vender. Las cadenas de valor igual. Hay proyectos bellísimos en el área rural de producción donde se produce, los pequeños productores logramos hacerlos que cultiven agua, que diversifiquen productos, que no siembren únicamente maíz, sino que tengan lo necesario para subsistir, pero además otro producto que puedan vender, brócoli, chiles, que tengan galpones, que puedan producir huevos para vender. Y el paso entre esa producción pequeña, porque es del productor de subsistencia, al mercado, es complicadísimo. Entonces el sector privado aquí puede jugar un rol importante en poder establecer esos vínculos entre pequeños productores y mercado, para que esa sostenibilidad se dé y que el más vulnerable logre tener un futuro mejor y asegurar su seguridad alimentaria. Por eso es que no es fácil decir el dedo, acá está el responsable, porque es realmente mucho. Usted me dijo algo importante ahorita, el tema de la merienda escolar. ¿Para cuándo se tiene contemplado la entrega? Mira, el de ministro Pastor creo que tuiteó cuando firmamos el convenio. Sí. El cálculo es que a partir de la firma son 60 días después entregando. O sea, el engranaje de la maquinaria, tanto de gobierno como de PMA, para preparar las compras, para hacer la logística, para hacer las distribuciones a las distritales, y que el alimento esté listo para entregar, esperamos que en agosto. A final de agosto. Bueno, mire,
le va a llegar los alimentos a los muchachos. Que este es un buen programa también, ¿verdad? Durante la historia de la educación... Son 20 años. Sí, durante la historia de la educación siempre se ha tenido acceso. Yo me acuerdo... ¿De la merienda? De la merienda. ¿Que le daban en la escuela? Que nos daban en la escuela. Y mire, nos peleábamos con el botecito de plástico y el poquito de azúcar que llevábamos porque era bien, era una merienda bien deliciosa y nutritiva. Hasta eso evoluciona. Sí, claro. La merienda ya no es el vaso de leche y la galleta. La merienda lo que se pretende, y Honduras, hubo una cumbre de sistemas alimentarios el año pasado. Honduras fue parte de esa cumbre, son parte de la coalición de alimentación escolar, y la lógica de estas coaliciones es que la escuela no es únicamente el colegio donde se da clases y se da de comer una galletita y un vaso de leche, sino que la escuela tiene que ser un centro que genere en la comunidad una dinámica que potencialice la producción y la sostenibilidad. Muy de acuerdo. Entonces, inclusive, disculpe que la interrumpa, inclusive había una clase, me acuerdo yo en la escuela primaria, que se llamaba agropecuaria. De acuerdo, sí. Y en mi escuela, Marco Aurelio Soto, donde hice mi primaria, en Marcala La Paz, nos sacaban de las aulas y nos llevaban a producir tomates, excelente, chiles verdes, excelente, sí, y otras hortalizas. Hay que retomar. Creo que hay que retomar estos programas en el sistema educativo del país, de tal manera que los muchachos se vayan acostumbrando también a ser en el futuro autosostenibles. Muchas granjas en Estados Unidos, en países desarrollados, hay muchas familias que se autosostienen con la producción agrícola, y este elemento yo creo que habría que tomarlo muy en cuenta. Además, la merienda escolar es seguridad alimentaria. Así es. Ayuda al proceso de formación. Permítame, porque tengo al empresario Andy Matuti vía teléfono que quiere referirse al tema. Le saludamos, don Andy. Buenos días. Muy buenos días, placer saludarles. Creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por tomar un tema tan importante como el de hoy en el sentido de seguridad alimentaria. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando en materia de seguridad alimentaria, don Andy? Está en calidad de productor de pescado, productor de leche, productor de ganado, productor de plátano. Tal vez nos puede ayudar, don Andy. Bájele, don Andy, ¿me escucha? Bájele el volumen a su televisor, por favor. Bájele el volumen a su televisor y quédese solamente con el auricular para que podamos tener una comunicación más fluida y actual. Le escuchamos. Bueno, quería hacer algunas observaciones en el sentido de los problemas y darles las soluciones. Los problemas que estamos teniendo en este momento son fundamentalmente cambio climático, que en alguna medida pudo haberse solucionado creando los reservorios necesarios a su debido tiempo y dando los permisos necesarios para la toma de agua en los proyectos de riego. En lo que respecta a la participación, por ejemplo, del sector agrícola, propiamente dicho, tenemos un problema de naturaleza de mecanización, que casi no está disponible y está sumamente caro en determinados momentos. Ha habido unos problemas que datan desde tiempos de casualmente el presidente Zelaya, que nos donaron 100 tractores de Venezuela y todavía no se conoce el destino de ninguno de ellos. Por otro lado, ha habido algún pequeño gran error de parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el sentido de eliminar lo que hace muchísimo tiempo se llamaba extensionistas agrícolas, que ellos perfectamente nos daban asistencia y algún seguimiento más o menos a cada uno de los sectores agropecuarios que había en el país. No obstante, creo yo que no eran muy eficientes en el sentido de que no había comunicación. Ahora es verdaderamente fácil poderlo llevar a cabo debido a la tecnología, en donde podemos saber perfectamente en todos y cada uno de los lugares qué es lo que está sucediendo
y qué es lo que podemos hacer y los problemas que se están encontrando. Por ejemplo, en la parte también de insumos son verdaderamente caros en este momento. Para el caso, por ejemplo, de la urea, que la teníamos a 500 lempiras, estamos ahorita a 1.350 y hasta 1.500 lempiras del quintal. O sea que la fertilización verdaderamente pues se vuelve caro producir y también ya producir en una forma eficiente, porque lo que debemos hacer no es tener producción, sino que tener productividad. Las participaciones que han habido en alguna medida son bastante teóricas, pero bastante puntuales. La licenciada Stephanie ha hecho unas observaciones muy claras, muy definitivas, que si se les lleva a cabo podríamos nosotros salir adelante. La parte del doctor Eliazar creo que tiene que tomarse muy en consideración, porque es desde el punto de vista práctico y real. Y la de el representante de la FENAL, creo que está bien, pero está bastante teórica y es un apoyo fundamental a la Secretaría de Agricultura, que debería de verdaderamente de colaborar con ella en el sentido de lograr no solamente los créditos, sino que la capacitación y la orientación para poder producir en una forma eficiente. Entonces no quisiera extenderme en ese sentido, sino que únicamente dar unos puntos de vista en lo que respecta a pescado. Por ejemplo, puedo decirle que en el caso de la planta de pescado mío, la van a inspeccionar, consideran que es de los mejorcitos que tenemos en Honduras, y no soy particularmente eficiente. ¿Y por qué razón? Porque la Secretaría de Agricultura o de Ganadería conoce de pescado, pero únicamente habla de pesca marina y no de la pesca de pescado, digamos, del asunto de tilapia, que es lo que estamos hablando, porque están tomando en consideración que somos grandes productores, únicamente por Aquafinca, que es de los mayores productores del mundo, pero no a todos los productores que habemos, tanto muchos que están más artesanales que yo, pero que necesitan verdaderamente un apoyo real, sobre todo en el asunto de abastecimiento de agua, y que le den flexibilidad, porque por ejemplo yo he solicitado una toma de agua y no puede firmar el ministro porque no tiene todavía la personería jurídica autorizada para poder firmar. Entonces esas son cosas verdaderamente desde el punto de vista administrativo que tienen que mejorarse. Perfecto, ¿verdad? perfecto. Porque muchísimas gracias por su participación y felicitaciones por haber tomado este tema. Gracias, don Andy Matute, empresario, participando en el programa. También está don Freddy Torres, presidente de la Asociación de Productores de Arroz, que también quiere referirse al tema en el Frente a Frente. Don Freddy, le saludamos. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute. Que Dios bendiga a sus invitados. Hay un tema que no podemos desconocer en este momento, y es que solo una verdadera revisión del Tratado de Libre Comercio que Honduras firmó con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, y una renegociación podría salvar al sector agrícola hondureño de una verdadera crisis agroalimentaria que ocasionaría el abandono de nuestras áreas de producción y la migración del campo hacia las ciudades hondureñas, a las grandes ciudades y hacia el gran país del norte, en las famosas caravanas. Yo insisto que el desarrollo de un país está en el agro, y el gobierno que no le apuesta al agro no le apuesta al desarrollo. CAFTA fue aprobado por el Soberano Congreso Nacional, fue ratificado mediante decreto legislativo número 10/2005 del 3 de marzo del mismo año. Desde ese momento comenzó nuestra agonía. Desde ese momento supimos que estábamos
sentenciados a muerte, al abandono de nuestras tierras, porque Honduras nunca tendría condiciones para competir con los productores norteamericanos. Esto debido al subsidio que a ellos se les otorga y que nunca nosotros ni en sueños podemos lograr. A partir del 1 de enero del año 2023, apenas 5 meses y medio faltan para que el arancel llegue a cero. Sí. Y con esto, las agroindustrias nuestras podrán importar los 4,5 millones de quintales que necesitamos para alimentar al pueblo hondureño. Últimamente, las agroindustrias que forman parte de la Comisión Nacional del Arroz ya no están muy interesadas en comprar la producción hondureña, porque económicamente les es más rentable importar todo lo que ellos necesitan y que en este momento tendrían que pagar por el año 2022 únicamente el 7.5%, que es el arancel vigente. El Tratado de Libre Comercio, a partir del 1 de enero, a la 1 de la mañana, cuando ya quede en cero, deroga todo el marco legal que se mantiene en este momento vigente para el rubro arroz. Se deroga de inmediato el Acuerdo Ejecutivo 16-2006, que es el reglamento para la administración y asignación de contingentes arancelarios de importación y que fue aprobado el 20 de marzo del año 2006. Al mismo tiempo y automáticamente se está derogando el Decreto Ejecutivo PCM 07-2012 del 28 de febrero del año 2012, que es el reglamento para aperturar los contingentes arancelarios de importación por la vía del desabasto. Desaparece el requisito de desempeño, que es una especie de barrera arancelaria que mantuvimos en los primeros 10 años después de que entró en vigencia el CAFTA, y con la cual nosotros nos estuvimos manteniendo en el campo, sabiendo que bajo esas condiciones los agroindustriales podrían importar de Estados Unidos, pero tendrían que pagar el 45% del arancel, y que era justo y necesario comprar la producción nacional para tener derecho a las importaciones. Desaparece el contingente, también no se deroga el Acuerdo Ejecutivo 14-2016, que es la asignación de contingentes para arroz pilado. El convenio marco, que tenía vigencia indefinida y que fue firmado en octubre del año 1999, también se deroga. Y en esas condiciones, todos los productores nacionales tendríamos que retirarnos del campo en vista de que no tenemos para el próximo año garantía de compra ni un precio que nos mantenga en el campo. Los últimos contingentes arancelarios asignados por la vía del CAFTA se importaron en la primera quincena del mes de enero, que fueron 120.600 toneladas de arroz PADI, arroz granza, y 15.725 toneladas de arroz pilado. Ya los productores de los departamentos de Atlántida y Colón, que son los departamentos más fuertes en la producción de arroz, no tienen nada más que hacer. Ni siquiera pueden darse el lujo de preparar, porque ellos cultivan con un ciclo atípico, de preparar tierras en el mes de septiembre para cosechar en enero, porque no habrá precio. Hemos estado solicitando al gobierno actual, porque fue un tema en los de campaña y fue parte de su discurso, la renegociación del CAFTA, que agilicemos esto. De todos es conocido que el único año donde se podría revisar el CAFTA es el año 14, después de haber entrado en vigencia. El año 14 era el año 2019, pero los funcionarios del sector público agrícola encargados de este tema durmieron el sueño de los justos cuando había que estar más despiertos y atentos para poder lograr con Estados Unidos una revisión. Sabemos que es difícil, porque a lo que
lo que al país del norte le conviene no lo suelta, no lo va a negociar fácilmente. Si a ellos les afectara el CAFTA y nosotros estuviésemos en las condiciones de ellos, seguro es que nos envían una nota, nos ordenan y el CAFTA está negociado, pero es al revés, tenemos que continuar arrodillándonos. Yo no me explico cómo después de 5 meses el actual gobierno aún no ha tocado este tema. Perfecto. Bien, don Freddy, gracias por participar en el Frente a Frente esta mañana. Voy a ir a la pausa, pero antes, Otto Vilche de Choluteca me escribe: buenos días, el gobierno anterior tenía un proyecto de aguacate en Honduras. Este gobierno lo desapareció, dice. Habemos muy pocos productores en todo el país y necesitamos asistencia técnica. Bueno, habrá que hacer las consultas sobre este proyecto también, de este producto importante y básico en la dieta alimenticia. Vamos a la pausa. Seguimos en el Frente a Frente. Lo que no podemos negar es que en el caso de Honduras estamos ante escenarios que propician inseguridad alimentaria. Número 1, la baja producción que existe de alimentos, y no solamente en Honduras, sino en el mundo. Pero otro elemento importante también es el poder adquisitivo que tiene la moneda en estos momentos. Ha disparado índice inflacionario, que ha disparado el poco acceso también a los productos de canasta básica. Son dos escenarios que también son importantes analizarlos aquí en el programa, pero yo le consulto al doctor Cerritos esta mañana. Demanda nacional versus producción nacional y producción internacional. ¿Usted cree que los países que nos han abastecido de granos básicos, en el caso del maíz amarillo, en el caso de trigo y otros productos, estarán en la disponibilidad de seguir vendiendo su producción a países como Honduras? Personalmente pienso que sí. Pueden diferir con mi opinión, pero históricamente Estados Unidos siempre nos ha apoyado. Y no creo que en este momento vaya a ser la excepción. No tenemos ninguna señal que nos indique que Estados Unidos, obviamente los empresarios están comprando maíz a futuro, están comprando trigo a futuro, porque esta es una dinámica comercial. Claro, Estados Unidos estaba preparado para la crisis. Y además, recuerde que es uno de los países que cuenta con las reservas mundiales más grandes de granos en el mundo. De hecho, más del 50% del inventario del maíz a nivel mundial lo manejan ellos. Yo personalmente pienso que en ese sentido no vamos a dejar de tener abastecimiento de lo que tradicionalmente e históricamente nos han venido apoyando. Es una opinión. Hasta ahora no hay ninguna señal que indique lo contrario. No sé si respondo en ese sentido. Permítame, Stephanie, porque el PMA adquiere estos productos, la mayor parte de los productos que da PMA a zonas de necesidad alimentaria, ustedes los compran en el exterior. ¿Estará disponible? No. Nosotros compramos local. Local, ok. Sí. Pero ¿estará disponible, cree usted, la producción externa, en el caso de Estados Unidos, seguir dando estos alimentos a países como Honduras? Ramón, aquí es como pedirle a uno que adivine el futuro. Sí. Y acá es donde le comentaba que la crisis en Ucrania nos pone a nosotros en general, el mundo, no a Honduras ni al PMA en particular, en una incertidumbre fuerte, porque lo que vemos hoy es que sí hay una ruptura en producción y cadenas de suministro que dificultan la adquisición de productos, ya sea a nivel internacional para algunos, a nosotros a nivel nacional, porque vemos que la capacidad de producción no es la misma. Las lluvias y los efectos climáticos en la producción nacional también la ha interrumpido, sí, y la ha disminuido. Sí. Entonces, poder hacer los cálculos desde el punto de vista del PMA para, bueno, yo necesito tanto tonelaje para los próximos 6 meses, se está volviendo un cálculo complicado porque no nos están ofreciendo lo que en el pasado se podía producir por una diversidad de elementos, pero la crisis en Ucrania definitivamente afecta. Y la otra parte que afecta en Honduras es el cambio climático.
porque la producción no se está dando como se esperaba. El año pasado se perdió el 50% de los granos. Eso afecta evidentemente lo que se tiene como disponibilidad de este año. Y vuelvo, ahí por eso el pequeño productor necesitamos apoyarlo para que pueda tener la capacitación técnica necesaria, los insumos, no solamente las semillas, fertilizantes, sino entender las maneras como puede protegerse de los impactos climáticos de una mejor forma para poder guardar sus granos, para tener que comer, para producir cosas que le puedan generar mayores ingresos y no solamente alimentarse, sino que le sobre un poco para poder acceder en el mercado a lo que no le da la agricultura. Sí. Entonces es difícil poder adivinar. Ahora, que se tienen que tomar medidas para poder mitigar el impacto de esa crisis mundial, porque ningún gobierno en el mundo, y Honduras no es la excepción, tiene la solución a qué es lo que nos viene. Entonces hay que irla manejando, y hay que irla manejando a todos los niveles, y cada uno tomar las responsabilidades que pueda para ayudar en conjunto, porque aquí no hay una medida que logre solucionar el problema. Son muchos los actores, igual que una cadena de suministro. Si yo no produzco, el que lleva el producto no lo va a poder llevar, el que me lo embodega tampoco lo puede embodegar. Entonces, esa orquesta de actores es la que tenemos que lograr coordinar bien para que el impacto en la gente más vulnerable sea el menor. Y a la gente más vulnerable y al pequeño productor sobre todo, ayudarlo a que logre pasar estos años de crisis de una manera mejor y que no caiga en una crisis real y llegar a esa quinta etapa del CIF, que es la hambruna. De acuerdo. Correcto, que bueno, y que usted nos ha revelado acá que en algunos departamentos estamos en el color naranja y en otros en color naranja oscuro. Exacto. Ya llegando a rojo. Mira. Ya llegando a rojo. Bien, doctor Eleazar, lo que resta de los minutos del programa es para hablar de propuestas y para ayudar un poco a dar ideas, insumos que puedan tomar en cuenta los tomadores de decisiones en el país, comenzando por el gobierno y también por la empresa privada, los que producen. ¿Qué propone directamente usted y qué sugiere usted en la toma de decisiones para poder asegurar alimentos en Honduras? Mire, en primer lugar, yo he manifestado públicamente que debemos tener la crianza de especies menores. Nos da de comer inmediatamente. Nosotros podemos importar cabritos, ovejos, conejos. Sabía pueblo hondureño que una ovejita da carne como da una vaca al año más, y esta carne no tiene colesterol, pero busque un ovejo en Honduras, busque un cabrito, busque aves de traspatio, eso no existe en Honduras. ¿Cómo es entonces que queremos hacerle frente a la hambruna que nos viene? Sobre lo que se refería de la importación de maíz, sobre todo de Estados Unidos, los Estados Unidos ya dijeron francamente desde el año pasado que ellos no iban a sacrificar su reserva, que miráramos nosotros a ver cómo lo hacíamos. ¿Y de dónde nos surtimos? Nos surtimos también de Nicaragua, de ahí nos vienen los frijoles, nos viene la carne, sobre todo. Nosotros importamos hasta la carne de cerdo, pero usted me pide propuestas. Mire, gobierno, con todo mi respeto, los panelistas, a la ministra, la señora ministra, usted puede inmediatamente conseguir donantes de estas especies menores y hacer los proyectos. Mira, hay alrededor de 1.900 millones que tiene en la mano el gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte, pero Honduras no va a tener ni un centavo. Si usted no presenta proyectos, ahí no vaya a decir que nos estamos muriendo del hambre. No, proyectos presentes. Y en estas especies menores nos donarían otros países que también tienen a nivel industrial la cría y reproducción de estas especies. Mire, aquí sí hay valles, pero aquí todas las casas en el campo tienen terrenos.
Ahí vaya a buscar un pollo, un cerdito, no encuentra nada. Ni siquiera la maseca, la vienen a comprar a la ciudad, los huevos y todo. Entonces, démosle las especies menores para que tengan comida inmediatamente. No le lleve ganado porque eso es de largo plazo y ocupa 30, 50 manzanas de tierra. Hay países que sobreviven de esto. Yo estudié en Monterrey y Monterrey no tiene tierras como nosotros, son cerros inhóspitos, pero tiene miles de granjas de especies menores. Solo Brasil tiene más de 250 millones de granjas de especies menores que los abastece, que viene a mitigar el problema que se nos está presentando. Entonces, esta es una de las... Y la otra propuesta, ministra, saque inmediatamente a todos los técnicos que tiene ahí en las oficinas con aire acondicionado, hombre. Están haciendo nada. Mire, son millones de animales los que están muriendo en el campo. Sáquelos de ahí a las zonas de mayor potencial productivo. Allá los necesitan. La saque en este momento puede desaparecer y ni cuenta se darían los productores porque ustedes no los visitan, no conocen ni llegan con programas o proyectos a donde ellos. Hay otras propuestas como mejorar también ¿no ve que todo está abandonado en Honduras? Tenemos abandonada la ganadería, que es uno de los rubros principales dentro de todo punto de vista económico, así como también en la seguridad alimentaria. No tenemos bancos genéticos en ganadería, no tenemos programas de trazabilidad, no tenemos nada absolutamente abandonado, no tenemos inocuidad. Comemos carne con brucelosis, cisticercosis, triquinosis, comemos con tuberculosis. Sí. Entonces, hagamos algo, ministra. Yo le pido sobre todo a Xiomara Castro, con todo respeto a la presidenta, que le dé poder al culto y honorable ingeniero Salvador Narrala para que reúna con sus técnicos y nos ponga a trabajar directamente para crear un ambiente adverso a la mala situación que nos viene en hambruna. Dele acceso al ingeniero para que nosotros entremos. Mire lo que me escribe el ingeniero Ramón Castillo, un hombre experto, le entiende al tema esto del sector agrícola. El pequeño agricultor de ladera necesita asistencia técnica del extensionista agrícola y la bolsa tecnológica. Se necesita apoyo económico, no préstamos. No pueden pagar. Son 700,000 productores. Ingeniero Cerrito. Bueno, sé que no es fácil para la ministra, sé que no es fácil para el gobierno. Estamos bajo un contexto bien difícil. Yo quisiera recordar un pensamiento que dijo Kennedy hace muchos años y creo que en este momento es bien vigente que lo recordemos. Dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Se le atribuye este pensamiento al presidente Kennedy. Yo, sinceramente, voy a mantener mi posición de respaldo como FENAC a toda política pública que el gobierno pueda echar adelante para que enfrentemos el tema de seguridad alimentaria. Es importante el fortalecimiento del sector gremial, es importante el fortalecimiento y las políticas que puedan favorecer que el país no vaya a tener una situación de desabasto de alimentos de ningún tipo. Extracámaras, y quiero mencionarlo, de que decía Stephanie que hay cierta incertidumbre con el maíz blanco. Tenemos que reconocer que estamos sujetos a un tema de cambio climático, tenemos que reconocer que estamos sujetos a una situación de alto costo de insumos, en los fertilizantes especialmente, los combustibles, etcétera. Aquí todos conocemos el problema. Ahora, nosotros tenemos una mesa del convenio de maíz, Stephanie, donde voy a tratar este tema y voy a llevarlo ante la ministra y los actores, tanto agroindustria como productores de lógica comercial, para ver qué podemos hacer para garantizar que ese abastecimiento de maíz, ya sea en forma de grano o en forma de harinas, pues el país pueda contar. Pero como le digo, personalmente y como federación, nosotros estamos en modo, ¿qué podemos hacer por el país? ¿Cómo podemos contribuir por el país? Ramón mencionó el tema de los huertos, Ramón mencionó de que antes nos enseñaban en las escuelas
a producir nuestros propios alimentos. Yo creo que estamos volviéndonos una sociedad muy cómoda. Yo creo que todos tenemos algo que hacer por el país y si podemos hacerlo, hagámoslo. Indistintamente que tengamos diferencias de tipo religioso, político o de otro tipo, nosotros tenemos que ponernos en un modo en este momento de qué puedo hacer yo por el país. Y estoy seguro que los productores del país obviamente no tienen las mejores condiciones y el contexto en el que estamos y obviamente estamos enfrentando situaciones de competitividad, pero estoy seguro que ya hemos llegado a 6 meses y que los siguientes 6 meses son importantes de que todos participemos para que esa seguridad alimentaria se garantice tanto en acceso como en cantidad, calidad y que esos pilares pues podamos trabajar juntos todos. Yo en lo personal considero que debemos trabajar en equipo. Fortalecer las granjas familiares. Creo que es importante fortalecer granjas familiares. En mis coberturas periodísticas he andado por la montaña de La Flor, he andado por las zonas del departamento de Intibucá, de La Paz, he andado en zonas secas en el departamento de Valle, he andado en el Valle de Comayagua, altamente productivo. Y mire, y en muchas ocasiones yo observaba familias que tenían sus 10 gallinitas, sus 2 vaquitas, que tenía su pequeña hortaliza, pero también tenía sus 2, 3 parcelas donde sembraban el maíz y el frijol y se autosostenían. Claro, el cambio climático ha impactado enormemente en muchas comunidades del país, pero yo creo que el gobierno también debería de pensar en fortalecer las granjas familiares. Sería una alternativa y ahí cabe también la propuesta del doctor Eleazar en darle la oportunidad a las familias de poder tener la crianza de algunas especies que son alimenticias también y que podrían sacarnos de esta situación. Sé que no es fácil, sé que no es de la noche a la mañana, pero creo que si proyectamos una cartera de ideas, podría garantizarnos, por supuesto, esta situación. Mire lo que nos escribe el abogado Lino Mendoza, antes de irme a la pausa. El sistema de producción sostenible es lo posible, organizando la población para la producción en los municipios, para satisfacción de necesidades básicas y posible generación de excedentes. Y esto se logra organizando comunas y cooperativas de producción, y para esto el gobierno central y los gobiernos locales tienen que asumir estos liderazgos, como lo ha dicho Stephanie también acá, organizando, dotando tierras, asistencia técnica y financiera, subsidiando estas organizaciones. Creo que por ahí podría ser una de las grandes alternativas. Voy a la pausa. Si está pasando en tu nota, analistas. Policía comunitaria no dará resultados si no concluye depuración policial. Fuerza Naval rescata a 5 hondureños en embarcación a la deriva en el Caribe. Además, en el fútbol, Laporta se pronuncia sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski para el Barcelona. Si está pasando en tu nota. Bueno, están aquí nuestros invitados. No, pero todo bueno. Sí, hombre. Bien. La asistencia humanitaria, otro tema también importante. Revéleme los datos, por favor, cómo estamos, porque son 2.6 millones de hondureños, ¿verdad?, que están con inseguridad alimentaria en estos momentos en Honduras. Esa era la previsión. Sí, están distribuidos en todo el país, excepto Islas de la Bahía. Léame por el tiempo, por favor, algunos porcentajes. Bueno, hay 2 categorías de velo, Ramón. Sí. En el caso de porcentaje, en los departamentos más afectados en fase 3 o 4 de la CIF, es, gracias a Dios, un 45% de su población entre junio y los siguientes meses. La Paz, Lempira, Santa Bárbara, un 37% de su población. Intibucá, un 36% de su población. Esto en términos de porcentaje de la población. Sí. Ahora, si nos vamos a los municipios que tienen más grande, más población, más densidad poblacional, obviamente ahí se mide en función de la magnitud. Y en temas de magnitud ya se habla de número de personas. En el caso de Cortés, estamos hablando de 408,000 personas que requerirían asistencia humanitaria o apoyo en medios de vida. En Francisco Morazán también serían alrededor de 400,000. En Lloro, 226,000. En Santa Bárbara, 179,000. Y en Olancho, 172,000. Estos son los 5 departamentos que necesitan
priorizarse el apoyo en asistencia humanitaria y donde se debe garantizar pues que esta gente tenga acceso, disponibilidad de alimentos. Esto representa, ¿cuánto, Stephanie? El 32, 33% de la población. Estos 2.6 28%. 28%. Sí. Es un tercio casi del país. Del país. Que Sí, pero FAO dice que está el 74% en línea de pobreza. Exacto. Y el 54% en pobreza y miseria extrema. Eso es lo que tiene Honduras. Entonces, ahora, yo lo que quiero consensuar con los panelistas, con el gobierno, es que necesitamos proyectos, pero proyectos que aterricen, que no sean mentirosos, porque cuántos proyectos no se han hecho en Honduras, pero no tenemos resultados de ellos. Miren la situación en que estamos. Entonces, esa es la parte que yo me revelo en qué es lo que pasa con estas instituciones que no tenemos resultados. ¿Cómo es que en Honduras podemos producir los fertilizantes, podemos producir los herbicidas, podemos producir la medicina veterinaria y para minimizar los costos y que sean viables y que no dependamos? Aquí tiene el recurso Honduras, tiene los técnicos, todo tenemos. Hay 53,000 ingenieros agrónomos egresados en Honduras y que hace ese recurso humano y las tierras paralizadas, los valles y todo. Entonces, ¿qué está pasando? Es ahí donde a mí me gustaría que el gobierno aprovechara estos recursos y que vinieran bien. Ok, gracias, doctor. Si quiere, Carlito, vámonos a la última pausa para que entremos en la parte final del programa, ya con algunas conclusiones de este tema. Bueno, ve usted cómo es el debate aquí en el Frente a Frente. Porque es importante también dar a conocer la asistencia humanitaria. Correcto. ¿Qué hacer? Usted me daba un dato ahorita del INE en el tema de hogares hondureños. Sí, la última encuesta que entregaron ahorita en junio de 2022, que superó el tamaño de la muestra, que eran 2.400 hogares encuestados, creo que superó en 108%. Sí. Indica que un 65.7% de los hogares ya están entrando en problemas de capacidad de poder adquirir toda la canasta básica con los ingresos que actualmente tienen. Entonces, está bien, el dato es revelador, es importante. Esto nos da la señal de que es importante políticas que puedan generar empleo en el corto plazo. Ahora, los protocolos de CIP indica, por ejemplo, que en Honduras el 65% de producción de granos básicos, específicamente como maíz, disminuyó un 65%. Y que la producción de frijol disminuyó un 75% por diferentes razones. Cambio climático, no acceso al crédito, falta de fertilización. Pero esta asistencia humanitaria, ¿cómo debe comenzar a llegar a estos grupos vulnerables, Stephanie? Es que la asistencia humanitaria es cuando ya estamos en una emergencia, no en hambruna, en emergencia, donde yo solo voy a dar de comer. Para evitar llegar a eso, y ese es el gran número de la población, que son los 2.3 millones o 7 de 10 hondureños, donde tenemos que actuar ahora y tener los apoyos necesarios. Su último mensajito que leyó decían el pequeño agricultor. Sí. Yo no hablo del pequeño agricultor, yo hablo del pequeño productor que depende de la producción de subsistencia para no caer en una situación de emergencia. Mire, las medidas que el gobierno puede tomar existen. Proyectos nosotros tenemos bellísimos en Marcala, por cierto, donde se tiene que ayudar al pequeño productor por la modalidad que el gobierno central o local defina, si son cooperativas o otro tipo de organización, pero se le tiene que apoyar en términos de brindarles asistencia a través de fertilizantes y semillas. Tiene que dársele el acompañamiento de asistencia técnica para que pueda ir adquiriendo la experiencia y las técnicas necesarias para poder, para que su producción sea lo suficiente y generar ese ingreso adicional para subsistir. Por otro lado, existen mecanismos que usa el PMA para que cuando se sale de esa emergencia, se da el alimento,
pero también se dan transferencias condicionadas para que los pequeños productores puedan dedicarse, sin recaer nuevamente en un estado de emergencia y de hambre, puedan dedicarse a plantar, a producción, a reconstrucción de caminos, a reconstrucción de viviendas después de ETA y OTA, y que inicien a forjar ese suelo que necesitan para ir incrementando su capacidad de subsistir a futuro. El PMA va a seguir acompañando al gobierno en los aspectos que considera importantes, que es apoyar al pequeño productor en este tipo de rubros, de capacidad técnica, semillas, fertilizantes, bonos de efectivo, acceso a mercados, pero todo se trata de hacer al pequeño productor más resiliente y que pueda resistir a cualquier impacto externo, como lo son los de cambio climático. No olvidar a las mujeres, a los jóvenes, inclusión en el área rural y en el área urbana, y seguir trabajando con el gobierno en temas de nutrición, no solamente para los niños, sino las mujeres embarazadas y las adolescentes, que son bastantes, porque si no logramos nivelar o sostener la nutrición de esos niños, nuevamente la población recae. Honduras no va a tener capital humano a futuro, la alimentación escolar va a seguir siendo una prioridad para que en los años a venir logremos salir de el CIF 3 y 4 a tal vez pasarnos un poco al 2. Ok, hay que activar la alerta temprana, ¿verdad? Es urgente en el país. Cuando digo alertas tempranas es los CODELE, los CODEN, las alcaldías y todos estos grupos que tienen de una u otra manera que ver con la producción del país. Un minuto para que nos despidamos, por favor. Primero con usted, doctor. Bueno, creo que el problema que estamos enfrentando va a requerir la participación de todos. Debemos tener una sinergia en todas las acciones que hagamos a nivel de cada municipio y debemos de trabajar de cerca con el gobierno y que el gobierno pueda pues ser un facilitador para que la ayuda humanitaria llegue o el apoyo del bono tecnológico llegue, y también pues definitivamente coordinarnos todos los actores que participamos en este tema de seguridad alimentaria, porque como hemos visto en este panel, son varios los actores. Y en ese sentido, tenemos todos que poner nuestro granito de arena. Un minuto, doctor. Bueno, agradecerle a ustedes por la invitación que me han dado, que la Secretaría de Agricultura y Ganadería sea descentralizada para que estos técnicos vayan a las zonas de mayor potencial productivo, que también le dé oportunidad la presidenta Xiomara, le dé oportunidad al ingeniero Salvador Narrala para que él conjunte su equipo y nos pongamos a trabajar para hacerle frente a la mala situación que estamos atravesando. Gracias, doctor. Gracias, Stephanie Hoistetter, representante del PMA, muy amable. Guatemalteca, mire, está aquí en el país. Además, guatemalteca. Nacida en Ciudad de Guatemala. Gracias, doctor Ramos. Gracias, ingeniero Cerritos. Muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted un feliz día.